El centro histórico de Salvador es maravilloso. Muchos colores, vendedores, arte como este aquí, casitas y una arquitectura buenísima de los portugueses, ¿sí? Sí, exactamente, la arquitectura colonial típica de los portugueses aquí en el Brasil. Estamos hablando de una historia de más o menos 200 años de acá, que está preservada de esta forma, la arquitectura y la historia, porque aquí el gobierno está tratando de mantener este intacto, este pasado de la ciudad, porque los portugueses dejaron aquí una historia, una heranza para los brasileños hoy. Obviamente hubo el pasado, la parte mala también, con la esclavitud aquí de las personas de Bahía, y obviamente que esta historia que trajeron con ellos desde África, y se mezcló la cultura africana con la cultura local, creando esta cultura afro-brasileña del Brasil, de la Bahía específicamente. Y aquí podemos ver muchos edificios antiguos, y iglesias, música en vivo que es típico aquí de Brasil, y también comida. Acarajé es una comida típica aquí de Bahía. Es muy rica, tiene algo como pan y dentro puedes poner ensalada o camarones, no sé qué más. Picante también, es muy picante normalmente. Y sí, obvio que ponen camarones y varios pedacitos vegetales y temperos de Bahía. Y tenemos que decir también que Salvador era la primer capital del Brasil antiguamente, y ahora no es más, ahora es Brasilia la capital, y antes de Brasilia era Río de Janeiro también. Sí, inicialmente fue aquí, se instaló la capital, se fundó así como la capital del Brasil. Después fue Río de Janeiro, segunda capital, y finalmente la tercera y actual capital del Brasil es Brasilia, que es un distrito federal, no es un estado. Aquí en Brasil hay 26 estados más un distrito federal que es Brasilia. Y vamos a visitar un día Brasilia también. No tiene mar, pero escuchamos que es un lugar buenísimo también. Y aquí en Salvador estamos paseando como toda la gente con este calor. Siempre hace calor aquí. Sí, claro, aquí las personas no conocen el invierno, no existe invierno, porque la temperatura más baja que se puede encontrar aquí es tal vez 27 grados. Bueno, a veces llega un poco menos, puede llegar a 22, 23, unos días tal vez al año, pero normalmente el invierno sería 27 grados, algo así. Y el agua es caliente, el agua del mar también. Siempre. Aquí este barrio es mi favorito, creo, de Salvador, porque tiene mucha cultura, mucho movimiento, pero también Baja es muy buen lugar. Sí. Y Río Vermelho también es muy buen lugar. Sí, hay unos 3 barrios que tenés que conocer aquí, tenés que visitar cuando visitas aquí la ciudad de Salvador. Aquí es el centro cultural y centro de la historia de la ciudad. Y en la frente podemos ver la estatua de Zumbi, el líder de los esclavos que fueron liberados por él mismo y su compañía, porque él fundó un tipo de ejército de esclavos que fueron liberados y fueron liberando otros esclavos también, creando unas ciudades, o no ciudades, pero pueblos que se llamaba Quilombo, donde vivían juntos los esclavos liberados bajo su lideranza. Era el líder Zumbi, un tipo de Espartaco más moderno, ¿sí? Porque Espartaco hizo lo mismo en antigua Roma, estaba liberando los esclavos allá, y obviamente Zumbi ha hecho lo mismo con los africanos que eran esclavos. De verdad que pasó aquí, es una historia muy, muy triste. Todos conocen aquí en América Latina que este capítulo muy pesado, historia pesada, sobre los portugueses que trajeron aquí bastante millones de esclavos de África,
y muchos de ellos nunca sobrevivieron este trayecto desde África hasta acá. Y bueno, finalmente ellos llegaron a ser liberados, ¿sí? Ellos llegaron a tener la libertad de ellos y hoy aquí existe mucha historia, mucha cultura que sobrevivió por este paso que fue los africanos que llegaron aquí con fuerza, después llegaron a ser libres y hoy en este día aquí hay muchos de los descendientes de ellos y mucha cultura que se llama así, por ejemplo la música de aquí típica se llama axé, se escribe como axé, y el candomblé, un tipo de religión también que existe aquí local. Esta música de la capoeira también, que es típico de acá de Bahía, siempre se puede ver personas bailando así este tipo de danza, de baile, pero también al mismo tiempo es una arte marcial, ¿no? Sí, y aquí tiene un monumento que se llama Cruz Caída y también tenemos la vista en la frente de toda la ciudad, el puerto, los barquitos. No sé dónde está el elevador La Cerda. Aquí al lado no se puede ver muy bien, pero está atrás de este árbol. Ya, sí, y la ciudad. La ciudad Desde baja, aquí, la ciudad baja es perfecta, sí, maravillosa. es la ciudad baja porque estamos a unos 72 metros encima de estos lugares que podemos observar abajo. Este mercado se llama Mercado Modelo. Es un mercado de artesanías, de artesanales, productos artesanales locales de acá. La marina al fondo, podemos ver los barcos y también existe el puerto comercial atrás de estos edificios que obviamente no podemos ver muy bien ahora, pero si quieres viajar a, por ejemplo, Morro de São Paulo, que es una isla, otras islas donde se puede ir de acá serían, por ejemplo, Ilha dos Frades, Boipeba. Tenés que tomar este barco del puerto acá.